Avistamientos de ovnis. Árboles quemados o torcidos en las inmediaciones. Muestras de terreno arrancadas en lugares solitarios. ¿Cómo se explican estos casos? De los aviones parpadean, pues no parpadean. Como que aceleró más. A lo largo de los siglos, el estudiar las señales que hay en rocas nos ha permitido, por ejemplo, conocer especies de plantas o animales ya desaparecidas. Y también la mera observación del cielo nos ha dado un gran conocimiento sobre el universo, distancias, velocidades, estrellas que surgen, otras que se han extinguido. Pero, ¿qué pasa con ciertas señales que de vez en cuando aparecen en la Tierra y que no corresponden a ningún fenómeno conocido? ¿Cómo interpretar seriamente los rastros que aparentemente de vez en cuando dejan los ovnis? A través de la historia, en todo el planeta se han encontrado marcas o rastros de origen inexplicable que muchas veces se han asociado al fenómeno ovni. A partir de los años 60, los ufólogos estudian con especial interés los casos en que se denuncian aterrizajes de ovnis. Buscan, sobre todo, algún tipo de evidencia, ya que la falta de pruebas es la principal crítica que los escépticos hacen a aquellos que creen en la existencia de ovnis. En el lenguaje de los ufólogos se designa como encuentro del segundo tipo, aquel que produce algunos efectos físicos, como que se interrumpan las transmisiones de radio, o se apaguen las luces, o quede el pasto quemado. En ese mismo lenguaje se denomina zona caliente, aquella en que con frecuencia, mayor que lo normal, es posible apreciar ovnis. Y aunque tiene que resultar paradojal para cualquiera que conozca el clima de Punta Arenas, esta zona de Magallanes es considerada zona caliente. Eugenio Bahamondes es un aficionado al tema de los ovnis desde 1952, año en que dice haber tenido un avistamiento desde la Plaza de Armas de Punta Arenas. En 1975 debutó con un programa radial, El Club de lo Desconocido, y se vinculó con los ufólogos. Desde entonces y hasta la fecha, ha pesquisado rastros que podrían haber dejado ovnis en su paso por la región de Magallanes. Dice que esto empieza en 1947, el 24 de junio, cuando Kenneth Arnold ve estos 9 tazas voladoras en aquella época. Bueno, ahí comienza, digamos, la preocupación pública. La preocupación pública, pero resulta que uno empieza a ver hacia atrás qué pasa. Y allí nos empezamos a encontrar con que aquí, en el estrecho de Magallanes, Pedro Sarmiento de Gamboa
el 7 de febrero de 1580, en la bitácora del libro coloca que vio un objeto que iba pasando por el estrecho, se sube hacia arriba, después baja y se va. Redondo, anaranjado y rojo cuando se va yendo. Y después también se han visto naves, y se han visto naves de un largo de hasta 300 metros por el sector de Cabo Negro. Aquí en Magallanes. Aquí en Magallanes. Fuera de los testimonios de personas, ¿hay alguna evidencia física de alguno de estos fenómenos? Bueno, hemos tenido evidencia física en el sector de calle Mardones hacia los cerros, donde se posó un objeto volador y quemó en un diámetro de 10 metros, quemó el pasto totalmente calcinado. Hasta los quesillos vamos a llegar y ahí estaría la depresión calcinada. Según manifiestan personas de cerca de la ciudad, vieron bajar un objeto volador, una luminosidad con una especie de nave, y ellos se acercaron posteriormente para ver si efectivamente había bajado algo. Hicieron un pequeño plano de dónde ubicarse, entonces en este momento estamos justo acá, y esto fue más o menos por el año 79-80, más o menos esa época. Aquí se produce una depresión del terreno, tal como se puede quizás observar allá al fondo, hay una especie como de círculo que llega hasta la mitad. Esa depresión del círculo era total. Entonces, eso estaba como hundido, y en el medio de esa hendidura estaba prácticamente calcinado, y esa zona de calcinamiento tenía por lo menos 10 metros de diámetro. Si alguien hace un fuego acá es por quemar el pasto, ¿no es cierto?, la maleza, hace fuego porque hace un asado en el campo, una parrillada, por último hace un incendio para quemar el bosque, y es una ceniza distinta a la que encontramos. Para Bahamondes, hay un caso que resulta inexplicable hasta ahora y que llama mucho su atención. Cerca de Puerto Natales, en un lugar de difícil acceso, al que él nunca ha ido, parece haber sido extraído un gran trozo de tierra con forma de triángulo que fue abandonado luego, intacto, a metros del mismo lugar. Allí donde está el triángulo, es igual un pequeño valle como esto, liso, parejo, y los vaquianos del sector circulan por las alturas. Entonces cuando ellos bajan, uno echa su mirada y ve siempre verde. Ellos un día bajan y ven una mancha oscura. Lo que encontraron estos arrieros, encontraron este triángulo, que tiene por un lado 4 metros, por otro lado 5 y por otro lado 7 metros. Que más o menos el espesor de este triángulo que sacaron, porque lo arrancaron realmente, tiene más o menos un espesor de 20 centímetros. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo para sacar este champón inmenso de esas medidas? Luego de que Eugenio Bahamondes nos introdujera en el misterio del Triángulo de Última Esperanza, buscamos más evidencias sobre encuentros cercanos del segundo tipo. Y las encontramos muy cerca de Santiago. A ver, Pruébalo. veamos qué pasa. Sí, está bien. Sí, porque no tiene que ser ni alto ni bajo. Esto lo tengo reservado. Yo a la gente que sube 3 veces el cerro le regalo un bastón.
A la medida. Eso lo tengo todo prometido. Pasen por aquí, por favor. Hugo Ravera es conocido porque masificó el consumo de pizzas en nuestro país en los años 60. Cuando decidió construir su casa en la zona de El Arrayán, lo hizo porque el lugar era muy parecido al pueblo en que nació, cerca de Génova, en Italia. Junto a su amigo, el meteorólogo Willy Duarte, conocido como el hombre del tiempo en televisión nacional, compartían el interés por los fenómenos aéreos anómalos. Ravera tuvo una experiencia directa con uno de ellos en 1979. Llegué del trabajo y miré por la ventana y vi esta cuestión que está acá. Este que está acá es el Cerro Pochoco, el que está al frente ahí. Pero esta foto está al revés, ¿eh? La inclinación es hacia acá. ¿Se fijan que está al revés? Claro que no está muy bueno esto, porque se ve muy difuso. Aquí en el centro a lo mejor se ve el disco volador. Ahí redondito. En la diapositiva se ve más perfecto. Donde se vio perfecto, cuando lo pasó Willy Duarte en la televisión. Le dije, mira, voy a mostrarte una fotografía que saqué aquí de El Arrayán de noche. A ver qué tal, si te gusta o no. La coloqué en la máquina para la diapositiva. Y me dice, oh, fotografiaste un ovni. Ah, estás loco, le dije yo. Es un reflejo, cualquier cosa, ¿cómo se te ocurre? No, me dijo, esto es un ovni, una buena foto que he visto de ovni. Y dije, voy a ir a ver dónde vi este aparato. Y llego allá y me encuentro que está todo quemado, pero quemado de una forma extraña. No es una quemada, no es como cuando se incendia algo, que era como si se hubiera chupado la savia de toda la vegetación. Este es un maitén, ¿eh? Que ahora está rodeado de vegetación. Esto totalmente rodeado de vegetación. Se ven algunas ramas hacia arriba. Y la punta de estas ramas, un caso curioso, está pelado completamente, se ve solamente el tronco, la corteza ya no existe, y las puntitas se notan como quemadas negras. Eran varias luces que se ven también se ven en la diapositiva, que se ve todo iluminado. Había azul, amarillo, verde. Había mucha luminosidad, Y abarcaba bastante para arriba. Una lástima no habían tomado muestras de la Tierra. Porque con todo eso, esa propaganda que hubo en los diarios, porque hubo una cantidad de propaganda de esto, es decir, todo salió en todas partes de esta cuestión. Que no hayan venido, ahí se interesó por eso. Si no habrían visto algo, a lo mejor han encontrado algo diferente. Don Hugo, ¿cómo usted está seguro que esto no puede haber sido luces? Póngase usted cazadores o algo así. No. Gente que está haciendo alguna excursión y tenía una fogata. No, ¿qué fogata? Si una fogata no le hace esa tremenda luminosidad, po. De luces de todos colores, ¿a dónde? Una fogata es de este porte, po. Pero esta cuestión es enorme, así, po. ¿Cuándo? No, imposible, aunque quieran decir eso, no es imposible. ¿Usted está completamente seguro que era un... Total, absolutamente seguro. Y ahí se ve la prueba que no se quemaron las cosas. Se chupó igual como un gran calor.
Pero también en las puntas se ve que está un poquito negro, ¿ven? Porque también produjo ese calor, esa quemazón, pero en las partes más de arriba. Las más, como esta parte, por ejemplo. Pero el resto no está quemado. Otros dicen que chupan estas cosas las chupan porque ellos se abastecen de combustible con el líquido que tienen las plantas. Dicen, cosas que yo no puedo decir nada, de oídas nomás. Así es la cosa. Pero esto es verdad, ¿no? Aquí no hay cuento. La bajada es más peligrosa que la subida. La zona central de Chile es considerada una zona caliente, desde la cual se reportan muchos avistamientos. Si fuera cierto que los ovnis dejan rastros a su paso, sería lógico que hubiera otros casos como este. Investigamos en la prensa y encontramos otro. En octubre de 1995, un testigo vio un objeto volador no identificado en las inmediaciones del Cerro San Cristóbal. Ufólogos de la Agrupación de Investigaciones Ovniológicas, AION, indagaron en el caso y llegaron a la conclusión de que se trataba de un encuentro cercano del segundo tipo. En compañía de Bahamondes, nuestro equipo inició un viaje hacia el norte de Puerto Natales en busca de dicho triángulo. Después de más de 15 años de ocurrido el fenómeno, tenemos la esperanza de encontrar al menos algún vestigio del suceso cuya única prueba son 2 fotografías tomadas en esa época. Entre 1980 y 1982 se acerca a mí un funcionario de la FACH para informarme de que él anduvo de vacaciones por el sector de Puerto Natales y se encontró con un asunto que le llamó mucho la atención. Y a ello entonces nosotros le hemos puesto por nombre el Triángulo de Última Esperanza. Nuestra aventura en busca del Triángulo de Última Esperanza ha comenzado y nos internamos en la región dispuestos a hacer todo lo posible por encontrarlo. Unos 30 kilómetros al norte de Puerto Natales, se encontró en la tierra un triángulo perfecto, del cual había sido sacada una capa de 25 centímetros de profundidad con su pasto encima, y esa capa estaba a algunos metros más allá, intacta, con los mismos contornos exactos del triángulo que faltaba en este otro sector. Los ufólogos relacionan esto con el fenómeno ovni, incluso le tienen un nombre que se lo da a la región en que se encontró, el Triángulo de Última Esperanza. Es en el kilómetro más o menos 45 desde Puerto Natales hacia el Paine, hacia Cerro Castillo, donde está la Laguna Figueroa. Allí hay un puesto donde están los cuidadores de ovejas. Y ellos tienen otro puesto por este otro sector, por unos cerros. Entonces ellos hacen casi diariamente, diríamos, día por medio, este recorrido para ver los animales. Bajan y suben haciendo este recorrido. De pronto, de un día para otro, observan que a la bajada, en un valle, hay una mancha negra. Entonces, al saber
que hay algo que nunca habían visto y que de un día para otro aparece, se acercan a observar. Y es eso lo que ellos muestran a esta familia que andaba de veraneo. Y aquí podríamos más o menos ver lo que encontraron estos arrieros. Encontraron este triángulo, que tiene por un lado 4 metros, por otro lado 5 y por otro lado 7 metros. El camino hacia el Triángulo de Última Esperanza se hace cada vez más complicado. Según parece, el lugar en el que aparentemente está es de muy difícil acceso. A los pies de este cerro, ¿cierto? Que es el Jorge Mon, se llama, está este valle. Y después viene la otra parte del cerro que... No sé cómo se llama esa parte, le dicen el Cerro Campana, sí. ¿Ah? Entre este cerro y este está el valle donde tiene que estar esto. Y con un vehículo se puede bajar hasta el valle. Y después tiene que caminar porque en estos momentos con toda la cantidad de agua que hay, este vehículo no va a andar. No va a llegar. No va a llegar, pero después simplemente hay que caminar, ¿no? Qué sé yo, 1 hora, 1 hora y media para buscarlo. ¿Tú tienes tiempo para acompañarnos? Sí, sí. Los puedo acompañar. Espérenme un rato. De más evidencia sobre encuentros cercanos del segundo tipo, nos trasladamos a la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, país que concentra la mayor cantidad de archivos sobre ovnis de todo el mundo. Gran parte de los casos y personalidades que hemos conocido aquí en los Estados Unidos los debemos a la colaboración con un investigador ufólogo reconocido dentro de este país y en el extranjero, periodista que publica en diversas revistas y que es chileno. Lleva 20 años aquí y, por supuesto, nos acompañó y conversamos con él. Antonio Uneus es el coordinador internacional de MUFON, Mutual UFO Network, la red de asistencia mutua sobre objetos voladores no identificados. También es columnista de la revista Fate, que se edita desde hace 50 años. Hijo de diplomático, dejó Chile en 1975, estudió en la Universidad de la Sorbonne, en París, y se radicó luego en Nueva York, Estados Unidos, en un barrio de Brooklyn. En 1990, durante un congreso en Miami, fue elegido ufólogo del año en los Estados Unidos. Tuve un par de avistamientos, pero no cercanos. Lejanos. ¿Dónde? Uno en Chile, en el Cajón del Maipo. ¿Qué viste? Luces del tamaño de una estrella, digamos, de la luminosidad de una estrella. Todo parecía una estrella, pero no se comportaban como una estrella. En vez de quedarse fija o a lo más titilear un poco, se movían en zigzag, paraban, daban vueltas. El otro es en Nueva México, y de hecho tengo hasta una foto, pero para Nuevo mí... México, aquí en los Estados Unidos. Sí, cerca del campo de pruebas White Sands. Pero para mí que eso era una cosa de los militares. Hay un artículo interesante aquí que es sobre casos chilenos de los años 60, de una comisión que hizo la FACH, que es la única, digamos, el precedente histórico al CEFA de hoy en día, que fue la oficina meteorológica de la FACH. Pero desgraciadamente tal vez el clima político no era apropiado en la época y duró muy poco tiempo. Después, este es otro caso histórico chileno, el famoso ovni de Peyuco. Esto ocurre en el sur en el año 65. Y básicamente lo vieron muchos testigos, describen un ovni que aterriza, pero es como una especie de aspiradora y sacó una cantidad de tierra increíble y creó pánico entre los pobladores. En un viaje reciente que hice yo a Chile, justamente tuve oportunidad de entrevistar al mayor, ya ahora en retiro de Carabineros, Raúl Gajardo, que él cuando era policía muy joven le tocó investigar este caso. Soy mayor de Carabineros en retiro.
acogí a retiro el año 86. ¿Llegaste a ser mayor acá de la zona? Sí, llegué con ese grado a esta ciudad. Cuando era niño, Raúl Gajardo vio un aerolito desintegrándose en la atmósfera. Y esta imagen lo marcó para siempre. Era 1954 y él tenía 14 años. Y junto a su familia y numerosos habitantes de Concepción, observó en el cielo, a las 4 de la tarde, un tubo brillante que echaba un humo color naranja. Años después, en su calidad de carabinero, le tocó investigar un encuentro cercano del segundo tipo. Ya como oficial llegué a servir a Puerto Montt y ahí me tocó conocer el caso Peyuco. Un caso histórico que ha marcado en la omniología nacional. Esto ocurrió el 31 de julio de 1965, o sea, hace 33 años. Esa noche de invierno, ya de mucho viento y lluvia, de haber sido la 1 o 2 de la mañana, calculo yo, desperté por un ruido que había sobre mi casa de un jet que iba pasando. Pero el jet no pasaba. Y eso me obligó a despertarme más aún porque era imposible que un jet estuviera suspendido sobre mi casa. Salieron toda la gente allá. ¿Y qué es lo que vieron? A 300 metros vieron una gran luz violácea detrás de unos árboles palpitantes. Era imposible identificar focos, sino que era una masa de luz que alumbraba a mis niños y toda la parte de atrás de mi casa, que era una huerta. Pero esa luz estaría más o menos detrás de mi casa a unos 100 metros de mi casa, más o menos. Pero la sorpresa se la llevaron al otro día en la madrugada, cuando fueron a ver el lugar. Había la Tierra en un radio como de 60 metros, como que la Tierra fue succionada. Estaba el hoyo. Yo estuve en el hoyo. Que yo lo fui a ver, pero que a mí no lo considero que no es verdad eso. Ahí nunca aterrizó nada, porque era un terreno inclinado. No creo que el piloto del Omni se le haya ocurrido aterrizar en un ángulo ahí de 45 grados. Y yo lo atribuyo que fue un deslizamiento de tierra. Había sido un deslizamiento de tierra provocado por la lluvia, exceso de lluvia. Pero no creo que haya... Ahora, lo que detrás de mi casa, yo creo que el ovni que hubo no se posó. Estuvo ahí zumbando. Y de ahí el ruido. Porque el ruido no se apagó. Yo lo sentí siempre. Parte de las raíces estaban todavía metidas en la tierra y parte de las raíces en el aire, pero esto estaba absolutamente intacto. O sea que no fue sacado con violencia. La tierra sencillamente se desprendió con toda suavidad, esto es milimétrico, y se llevó esa masa de tierra. Y al encontrarse con tanta evidencia, con tantos testigos, no iba a llegar con un cuento de película a la intendencia. Y cambiaron el tenor de la información diciendo que era un hundimiento del terreno. Y todos quedaron felices. Y al otro día el comisario estuvo en mi cuartel. Me dijo, hijo, yo le creo, pero si yo informo esto van a creer que tengo un oficial loco. O que anda viendo cosas raras, porque así se trataba este tema anteriormente. El que veía un ovni sencillamente estaba viendo ilusiones. Y se ocultó esta evidencia, en primer término, de aterrizaje ovni, pero ya ven ustedes cómo han pasado 33 años y todavía el caso Peyuco marca un hito en la historia de la omniología nacional. En 1990 tuvo lugar un extraño fenómeno cerca de Los Ángeles.
La prensa lo divulgó como las casas volteadas o voladoras y sucedió mientras Octavio del Tránsito Balboa y su familia estaban dentro de la casa. Este caso también fue investigado por Raúl Gajardo. Esto fue más o menos a las 21 horas. Él estaba con su esposa y un hijo menor en su casa. Su casa es una construcción de tapas de pino. Y de pronto empezó la construcción a temblar entera. Y empezó a levantarse el techo. Y yo vi los clavos de 4 pulgadas a la vista. Ellos pensaron que eran terremotos. Ante el pavor de sus moradores, el matrimonio formado por Octavio Balboa y Carmen Insulza, dicen testigos que esa noche, limpia, sin ni siquiera viento, una luz se acercó y luego partió rápidamente. No había viento. ¿Qué arrancó de raíz los árboles aledaños y quemó la vegetación en torno a la vivienda? Y el señor Balboa, que vive a 70 metros y es el dueño del predio, el patrón, vieron cómo la casa, que es larga como una caja de fósforo y delgada, era elevada en este costado izquierdo y después volcándose, mientras esa masa de luz iba pasando sobre esta casa. Cuando ya tiene la información, el mayor Gajardo pide al testigo que dibuje o describa el ovni avistado. Con tales antecedentes, prepara un minucioso informe consignando todos los datos del hecho como si se tratase de un parte policial. Mi información como oficial de Carabineros nos enseñan de que la verdad, y siempre la verdad. Y en esto, el investigador o el ufólogo que empieza a mentir, a inventar, es descubierto rápidamente. Yo conversé con jefes que habían servido en el norte de nuestro país y decían que al final de año tenían un alto así de informes OVNI, reportados por las comisarías, por las tenencias, por las avanzadas. Y eso sencillamente o iba al archivo o se destruía. No había dónde mandar. Yo no tengo ninguna teoría, a diferencia de mucha gente en este campo. Yo soy bien pragmático. Me interesa la verdad, pero no estoy comprometido con ninguna teoría, que son extraterrestres, que son armas secretas. El problema con los ovnis es que el término ovni aglutina, en mi opinión, una serie de fenómenos. Hay ciertos fenómenos inexplicables, que no son ni armas ni... De acuerdo. Ya, esos. Ahí estoy abierto, la verdad que estoy abierto. Y depende del día, hay días que puedo que me amanezco más escéptico y digo, esta cuestión es todo sociológica, porque indudablemente que es una de las partes más fascinantes del fenómeno ovni. Se puede estudiar estrictamente como un fenómeno sociológico. Hay también un fenómeno no explicado, o sea, más allá, digamos, del fenómeno natural, porque hay casos que son muy buenos y que son muy bien documentados. Y respecto a esos no tienes ninguna... No, o sea, habría que decir de que estamos a lo más, digamos, estamos lidiando con algún tipo de inteligencia, probablemente no terrestre, puede ser extraterrestre, puede ser interdimensional, puede ser, quién sabe, pero hay algo más de todos estos otros temas, digamos, que acabamos de discutir. Acompañados por el dueño del fondo, Arturo Kröge, nos acercamos cada vez más al lugar en que se encontraría el triángulo de tierra que fue extraído intacto. Ya no es posible seguir avanzando dentro de los vehículos.
parte final del recorrido hay que hacerla a pie. Continuamos avanzando, guiados por Arturo Kröger y acompañados siempre por Bahamontes. Más o menos, yo creo, pienso que es donde veo donde hace como un hoyo ahí el cerro. Sí, sí. En esa dirección, de hecho, hacia abajo. Hacia abajo. Sí. Mientras en el extremo austral del continente buscamos un triángulo, en el norte de Europa existe un enigma que se arrastra desde hace 2 décadas. Se trata de los crop circles, conocidos también como los círculos de Inglaterra. El verano de 1981, el funcionario de la NASA, Pat Delgado, llamó la atención de la prensa británica sobre la existencia de misteriosos círculos en los campos de Inglaterra. Los reportes habían comenzado 3 años antes. Los círculos aparecían de la noche a la mañana y sus diseños se fueron haciendo cada vez más complejos. ¿Encuentros cercanos del segundo tipo? ¿Fraudes? El investigador británico Colin Andrews es autor junto a Pat Delgado del libro Circular Evidence, Evidencia Circular. En este se resume el trabajo realizado desde el día de 1983, en que manejando su automóvil por un camino de las afueras de Londres, vio una plantación de cereales aplastada con 5 círculos en forma de espiral. Cuando se acercó a mirar, las únicas huellas que habían quedado en el lugar eran las suyas. 15 años después, ha visto personalmente más de 2.500 diseños. Entrevistado en Estados Unidos, Andrews reconoce que hay algunos fraudes, pero agrega que ha llegado a la conclusión de que ese fenómeno es verdadero. ¿Cree usted que en alguna parte hay una inteligencia tratando de decirnos algo? Yo pienso que es evidente que los patrones son informativos. Yo creo que contienen información técnica y no tengo ninguna idea de dónde vienen. Es posible que sean extraterrestres y que, llegando al año 2000, deberíamos ser capaces de decirlo sin vergüenza. Cada día la NASA encuentra señales de otra vida. Es muy posible que esté acá. Y es muy posible que nosotros estemos viéndolo por 15 años. Y los escépticos hasta el momento no han ayudado en el proceso de hacer esto de dominio público. ¿No tiene usted siquiera una teoría respecto a quién hizo esos círculos? Yo sí tengo una teoría, que está basada en la síntesis de muchos datos. Mi punto de vista es que la psiquis humana, la suya, la mía, la del gran público, están interactuando con un nivel de, voy a llamarlo inteligencia, porque no sé cómo llamarlo. Aunque hay denuncias de casos en los estados de Washington y Nueva York, y también en Canadá, Australia e incluso Japón, el 90% de los reportes se concentra en Inglaterra a un ritmo de 3 denuncias diarias. La mayoría de ellas se origina aquí, cerca de las prehistóricas ruinas de Stonehenge. Este es Stonehenge, hacia el norte. Esta es la carretera principal que va desde Londres a Exeter. Hay personal de seguridad aquí todo el tiempo. Esta formación apareció en 45 minutos. La línea de fluctuación magnética de la Tierra corre desde aquí a través de este círculo a esta piedra y desde este círculo a esta piedra. Las dimensiones de Stonehenge están intrínsecamente puestas dentro de este diseño. Esto tiene 900 pies de largo, constituidos por 151 círculos individuales.
Nos trasladamos hasta San Francisco a conversar con Robert Shepherd, controlador de misiones espaciales para la NASA en Houston. Es uno de los grandes escépticos en el campo de la investigación de los ovnis. Para este escritor, el origen de los círculos de Inglaterra está muy claro. Sabemos que muchos de los círculos, probablemente la mayoría de ellos, son hechos por tramposos. Y no solamente por los pocos que han confesado hacerlo, sino que porque es muy popular entre los colegiales hacer esto cuando salen de vacaciones. Esa noche, después de la fiesta de graduación, ellos hacen círculos en los cultivos. Porque todas las escuelas terminan al mismo tiempo. Cada año, todas las escuelas británicas salen al mismo tiempo. Entonces, todos los círculos en los cultivos aparecen la misma noche. ¿Y cómo es que no queda huella del desplazamiento de los niños para llegar al lugar donde hacen este diseño? Bueno, no es tan difícil hacerlo. No tienes que aplastar una planta para hacerlo. Solo caminas por las filas, depende un poco de la densidad. Pero si caminas cuidadosamente, se puede hacer. Son figuras sumamente complicadas. Tendrían que ser niños muy habilidosos para diseños tan simétricos. Sí, todos ellos han estudiado geometría, trigonometría, álgebra, todo lo necesario para hacer figuras como estas. Trazar figuras como esas para ser vistas desde la altura no es una tarea fácil. Claro, para que los camarógrafos en los helicópteros puedan mostrarlas en la televisión al día siguiente. Sí, pero es una buena proeza para niños de colegio. Sí, algunas veces los estudiantes pueden desarrollar algo más elaborado. El 10 de septiembre de 1991, dos jubilados ingleses reconocieron ser los autores de varios de estos misteriosos círculos. Durante largas caminatas habían modelado las figuras y para los escépticos el misterio quedaba resuelto. Varios testigos han tenido experiencias que creo que usted o yo podríamos llamar ovnis. Este es un objeto no identificado en el cielo. Esta gente está diciendo, y algunos están filmando esferas pequeñas, muy parecidas al globo de un niño, un globo plateado, muy parecido visualmente y en tamaño. Pero estos objetos, estas esferas, se están moviendo con un propósito. Durante su investigación, Colin Andrews logró recopilar para su libro todos los modelos de crop circles cuyos diámetros van desde los 3 a los 22 metros. Encontró que existía una relación entre algunos diseños y la geometría más avanzada. También encontró relaciones con los milenarios símbolos de los indios Hopi y con los aztecas. Esto, para él, podría representar una nueva espiritualidad, el paso de la conciencia humana a un estado superior. ¿Ha escuchado usted sobre un fenómeno en Chile en que algunos árboles habrían caído de acuerdo a un cierto patrón? Sí, hace poco tiempo me informaron que esto había pasado en Chile. Tenemos dos casos muy bien documentados en otras partes del mundo donde esto también ha ocurrido, donde las plantas, en este caso árboles, han sido doblados sin romperse, lo que es algo muy inusual. Aquí, mira, aprecia el árbol, está intacto y está doblado hacia abajo. Exacto, está completamente intacto el árbol. La única explicación que se cayeran los árboles, que se reblandeciera el terreno. Esto no es obra de, o sea, o es un fenómeno físico, esto sea algo, pero no humano. Pero humano no. Ahora, esto de un día para otro apareció así.
No creo que pudiésemos explicar este proceso en términos normales. Es exactamente lo que está ocurriendo en los campos. Es como si las plantas fueran vaporizadas en una posición, en un área circular. Es posible que el evento chileno sea el mismo fenómeno, y ciertamente me gustaría seguir ese reporte en particular. El ufólogo chileno Antonio Huneus recuerda otro caso similar ocurrido en Francia, en la región de Aix-en-Provence, el 8 de febrero de 1981. El Centro Nacional de Estudios Espaciales, que es el equivalente a la NASA en Francia, investigó un ovni que habría aterrizado en un campo de alfalfa y envió muestras a laboratorios de análisis. Todo esto se hizo a menos de 24 horas de sucedido el hecho, por lo que sus resultados son considerados más válidos que los de otros en que la evidencia se pierde. Todas las muestras estas de alfalfa y de tierra donde había aterrizado este ovni fueron, que por lo demás fue visto a plena luz del día, o sea que también la descripción está bien clara. Eso fue mandado a varios laboratorios del gobierno francés para que se hicieran los análisis. Tal vez los análisis bioquímicos fueron los más interesantes. Entre otras cosas, se comprobó la clorofila de la alfalfa había desaparecido. Y tal vez aún más impresionante fueron los cambios bioquímicos que pasaron en que las plantas de alfalfa eran jóvenes, fisiológicamente eran plantas jóvenes, pero después de este incidente se pusieron bioquímicamente viejas y no hay explicación en la naturaleza para ese tipo de fenómenos. A una hora de Puerto Natales, después de abandonar los vehículos y después de una larga caminata, al parecer hemos llegado al valle que aparece en la fotografía. Ya, el camino principal está a los pies de esa meseta que se veía en el fondo. Ya. Con erosiones, ¿cierto? Sí. Ahí en el fondo. El puesto. Este es el que estuvieron hace un rato. Sí. Y este es el otro. Porque vemos el techo, que es este, que baja hasta acá. Sí, que tenemos ahí. Así que por lo tanto eso tiene que estar por acá. Más o menos esta dirección. Esa dirección. En esta dirección tendríamos que caminar. Pero tendría que ser más o menos por esta zona, por los cerros. Tras un largo y difícil recorrido, hemos llegado al final de la búsqueda. Más de 15 años después de reportado el avistamiento de un ovni, asociado a la remoción de un triángulo de tierra, nos acercamos al lugar en que supuestamente ocurrió. ¡Acá está! ¡Acá está! Por fin. Aquí está. Lamentablemente tapadito de agua. Porque esto lógicamente ya las huellas han desaparecido. Pero podemos más o menos hacer una medición de 1, 2, 3, casi 4 metros. 1, 2, 3, 4 y un poco más. Unos 5, 10 por 3, 90 por 4, 20. Sería más o menos este triángulo que hace unos 15 años atrás vino alguien a levantar un champón, cuyo champón lo tenemos acá. Aquí tenemos el pedazo
de tierra de champa que se sacó de pasto. Permanece aún acá, al lado de este triángulo, y está perfectamente bien conservado, lógicamente con más pastos y ahí lo tenemos. Como ustedes pueden observar, este champón está intacto, no está partido en ninguna de sus partes interiores. ¿Cómo se pudo sacar este champón? Porque esto fue, algo se metió debajo como una especie de pala, se levanta el champón y se deposita acá. Aquí hemos caminado más de 2 horas. Tenemos, desde que dejamos el camino, llevamos como 1 hora en vehículo. De manera de que alguien por venir a hacer una broma es imposible que la haga. Porque tendría que llegar con alguna maquinaria especial. Hace 15 años atrás acá era imposible, como decía el señor antes, acá no se podía llegar en vehículo, solamente a caballo. Entonces es prácticamente imposible que haya venido alguien a hacerlo, es algo, un fenómeno antinatural tal vez. ¿Qué cuenta la gente acá? ¿Tú has escuchado alguna vez de leyenda o algo así? No sé. ¿Sobre esto? Simplemente que un día se empezó a escuchar el rumor de que había aparecido algo, que se había posado algo sobre la Tierra, ¿cierto? Había sacado una champa de tal y tal tamaño. Y todo el mundo concuerda en que son ovnis, objetos voladores no identificados, porque yo creo que ningún ser humano puede hacer eso, ¿no? Así que seres humanos, para mi modo de entender, es imposible que lo hayan sacado, levantado y trasladado hasta acá y que quede intacto. De un modo increíble y embargados por la emoción, logramos dar con el triángulo de tierra que más de 15 años atrás fue inexplicablemente arrancado y luego abandonado. Frente a este extraño fenómeno se abren muchas interrogantes. ¿Quién pudo hacer algo así? Estamos siendo objeto de observación e investigación por seres de algún otro mundo, extraterrestres, de fuera de la Tierra, que quieren averiguar nuestras costumbres, forma de vida, tal vez tecnología. Si es así, es indudable, primero, que no comprendemos su método, la forma en que están tratando de averiguarlo. Y en segundo lugar, es indudable que hay muchos rastros en toda la Tierra de distintos fenómenos para los cuales no tenemos explicación. De los aviones parpadean, pues, como que aceleró más.